La ciudad de Houston es conocida por muchas cosas. La NASA, el Centro Médico de Texas, el Rodeo, el Astrodome, pero recientemente ha estado haciendo noticia por algo que usualmente no le prestamos mucha atención, que son sus bayous. La ciudad tiene kilómetros de pequeños canales de agua que están desde las áreas más lujosas hasta las más pobres. Noviembre del 2023, una persona anónima escribió en un foro de Reddit una experiencia cercana a la muerte que acababa de tener. Era una noche de sábado, a finales de noviembre. El chico estaba en un bar cerca de downtown. Sus amigos se fueron en Uber a su casa, pero él, como vivía cerca, decidió irse caminando. Jay seguía caminando disfrutando de la paz y el silencio absoluto, y de la nada escucha unos pasos rítmicos. Estaban detrás de él, cada segundo más y más fuertes. Tap, 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 tap. Alguien venía trotando. Jay se hizo a un lado para darle paso al corredor, pero después notó que bajó el ritmo y se puso a caminar justo al lado de él. El tipo se veía normal, parecía del área, llevaba unos shorts para correr, una camiseta térmica de marca y una linterna de diadema, pero la traía colgada alrededor del cuello, como collar. Se veía en forma y aparentaba tener unos 35 a 40 años. Respiraba normal, ni siquiera parecía agitado. Le dice: "Qué noche tan buena para caminar, ¿no? Yo siempre vengo a esta hora porque está solo". Jay, no queriendo ser grosero, coincidió. El corredor le preguntó: "¿Vives en los apartamentos de acá arriba? ¿Vienes solo o alguien te está esperando más adelante?". Jay mintió y le dijo que su hermano lo estaba esperando en la próxima esquina. El corredor le dice: "No te preocupes, el valle es muy tranquilo si sabes dónde pisar". Llegaron a una parte del sendero que está justo sobre el agua, donde no hay barandales, solo como unos bordes de concreto. El corredor se detuvo en seco y señaló hacia el agua. Dice: "Mira hacia abajo, parece que hay un animal o una mochila". Jay, por instinto, se inclina y en un segundo el corredor le pone la mano en la parte de atrás de la espalda y le sujeta el antebrazo. Con mucha fuerza, no era usual. Jay siente como que no lo estaba tocando para señalarle dónde estaba. Estaba como midiendo el peso de su cuerpo. El hombre se acerca a su oído y le dice: "Si te caes ahí, nadie te va a oír. El lodo te va a tragar antes de que puedas gritar". A Jay se le heló la sangre, usa toda su fuerza para darse un tirón y soltarse. No miró hacia atrás, corrió hacia las escaleras que suben a la calle Sabine, donde hay más luz y donde están pasando los coches. Cuando llegó hacia arriba, jadeando, mira hacia abajo del sendero y el corredor no lo estaba siguiendo. Él estaba parado exactamente en el mismo lugar, en la oscuridad, mirando hacia el agua como si estuviera esperando que algo saliera de ahí. Al regresar a su apartamento, ya que se le bajó la adrenalina, Jay se dio cuenta de algo. El tipo no estaba sudado. A pesar de que llevaba ropa de correr y haber estado trotando, su piel estaba seca y su respiración era perfectamente normal. La ropa de corredor era solo un disfraz para poder estar en el parque a las 2 de la mañana sin que nadie lo sospechara. Jay al día siguiente intenta reportarle el incidente a la policía, pero se negaron a investigar porque técnicamente no había sucedido un crimen. No fue robado, no fue golpeado. Jay, como no podía quitarse esa espinita de encima y sentía que necesitaba mínimo decirle al público lo que había ocurrido, decidió dirigirse a los forums de Reddit, mínimo para que la gente de Houston tuviera precaución. Jay creyó que la historia había terminado, pero 2 semanas después, un cuerpo fue encontrado sin vida en el valle de Houston, justo debajo de la calle Sabine. A 2 semanas del incidente de Jay, un chico saliendo del bar, súper feliz, súper alegre, se despide de sus amigos y camina hacia su Uber. Y después desaparece. Pasan 3 días sin que nadie lo haya vuelto a ver. La ciudad empieza su búsqueda, ponen anuncios por todos lados. Luego una mañana un corredor ve algo flotando bajo el puente de la calle Main Street. Es él, sin señales de pelea, sin robo, solo mojado. La policía prontamente cierra el caso y alega que el joven simplemente se resbaló, estaba tomado, estaba oscuro, fue un accidente. Pero este accidente ocurrió de un puente de 3 metros, sin dejar marca alguna. Ok, puede suceder, pero lo más extraño es que lo mismo vuelve a repetirse.
Para ser exacto, se repite un total de 3 veces en un lapso de 2 meses. Caso A, joven de 25 años, deportista, desapareció un viernes. Caso B, estudiante de posgrado, desapareció un sábado. Caso C, un chico que trabajaba en finanzas también desapareció. Todos tienen 3 cosas en común. Son, entre comillas, buenos chicos entre 25 y 35 años, personas responsables, siempre cerca de la zona de bares con mucho movimiento, a una hora donde hay mucho silencio, nadie oye gritos o reporta forcejeos. Como imaginaríamos, el post de Jay inmediatamente se viralizó y la comunidad empezó a alzar la voz. Fue en este momento cuando HPD, la policía, se vio obligada a dar una rueda de prensa para calmar a la población. Alegaban que era un accidente, que era coincidencia, que no había nada que investigar. Ahora, la policía se puede negar, pero eso no quiere decir que la gente de Internet no pueda hacer lo suyo. Cuando sacaron el primer cuerpo en diciembre del 2023, los detectives de deporte y periodistas locales se fueron directo a la zona del incidente. Lo que encontraron fue exactamente lo que temían. No muy lejos de donde el equipo de rescate sacó el cuerpo, en uno de los pilares de concreto que sostienen el paso peatonal cerca del agua, encontraron una marca en grafiti, una carita sonriente, simple, sencilla, pintada con aerosol negro. A diferencia de otros grafitis de la zona que estaban desgastados o llenos de capas y calcamonías, esta carita se veía fresca. Estaba en un lugar donde solo alguien que baja a la orilla del agua o que entra por lanchita o bote podría pintar. No era un lugar visible para alguien que va caminando por la calle de arriba o por la banqueta. La policía, obvio, ignora estos datos, alegando que hay muchas caritas felices, corazones, nombres grafiteados por toda la ciudad y que esto no tiene nada que ver con el caso, que de hecho para ellos no es un caso porque son muertes accidentales. Sin embargo, los seguidores de la teoría de la carita feliz, que llevan años siguiendo casos similares en Chicago y Nueva York, dicen que la marca de Houston tiene una característica específica a la que ellos ya han visto anteriormente. La sonrisa era asimétrica, con unos ojos un poco más arriba del otro, un patrón que se veía en escenas de crímenes en otros estados. La gente de los foros de Reddit está convencida que los asesinos usan el agua porque saben que los microorganismos del bayou, los animales y el lodo destruyen cualquier rastro de droga que le hayan dado a la víctima o cualquier tipo de marca o prueba que se pueda llegar en la víctima de ADN. Así, el forense solo ve ahogamiento y cierra el caso. Ahora, esta es la parte que transforma una teoría de conspiración en una posibilidad médica y forense real. Es lo que los investigadores llaman la hipótesis del almacenamiento. Si las víctimas estuvieran ahogándose solas y por accidente, la ciencia dice que deberíamos de tener pruebas claras de que eso es lo que está ocurriendo. Pero en Houston y en otros casos de la carita feliz en otros estados, los datos cuentan una historia muy diferente, sacando a relucir la pregunta más común que tienen las personas en los foros de Reddit. ¿En dónde están los cuerpos mientras están perdidos? Muchos de estos chicos desaparecen un jueves o viernes y sus cuerpos aparecen el lunes o martes. Aquí es donde los forenses independientes notan algo extraño, la falta de descomposición. Houston es extremadamente húmedo y caluroso. Un cuerpo en el agua del bayou debería hincharse y descomponerse en cuestión de horas. Sin embargo, muchas víctimas aparecen con un aspecto demasiado fresco, como si acabaran de morir. La teoría sugiere que las víctimas son secuestradas y mantenidas en un lugar frío, posiblemente un sótano, camión refrigerado, una bodega con aire acondicionado, y el frío hace lenta la descomposición. También se ha reportado que algunos cuerpos parecen demasiado limpios como para haber estado flotando en el lodo y la contaminación del Buffalo Bayou. Esto sugiere que fueron depositados en el agua un poco antes después de ser encontrados. Ahora, el detalle técnico más importante. Cuando una persona viva cae al agua y se ahoga, ocurre lo siguiente. 1. La persona intenta respirar, tragando grandes cantidades de agua. 2. El agua llena los pulmones y afecta drásticamente su peso. 3. Sedimentos. En un bayou, los pulmones deberían de tener rastros de lodo, algas y microorganismos del agua. Entonces, ¿qué ocurrió en estos casos?
En varias autopsias cuestionadas por las familias, los pulmones muestran ahogamiento en seco o ausencia total de agua del baño. Y si no hay agua en los pulmones, significa que la víctima ya no estaba respirando cuando entró al agua. Esto se presta a que creamos que fueron asesinados por otros métodos, tal vez estrangulamiento, sobredosis de sedantes, asfixia con alguna tela o plástico, después ser arrojados al baño para simular un accidente. Otro dato importante que dan a relucir los detectives de forums en Reddit es que se necesita mucho más que un cuerpo atlético para trasladar a un hombre joven y fuerte sin ser visto. Se sospecha del uso de GHB, o mejor conocido como Liquid Ecstasy o Georgia Homeboy. Estas drogas causan una parálisis muscular y una amnesia total, pero como mencionamos anteriormente, estas sustancias se metabolizan rápido. Si el cuerpo es mantenido en almacenamiento por 2 días antes de ser tirado al agua, para cuando el forense hace la autopsia, la droga ya desapareció completamente del sistema. Hasta el día de hoy, las cifras de víctimas varían mucho dependiendo a quién le preguntes. Desde noviembre del 2023 hasta enero del 2026 se han recuperado aproximadamente 15 cuerpos en el sistema de Bayou de Houston que han sido sospechosos. A finales del 2023 hubieron 3 cuerpos. Esos son los que ocurrieron justo después del incidente de Jay. Después de la primavera y verano del 2024, se registraron al menos 8 cuerpos en diferentes partes del Bayou. En todo el 2025, a enero del 2026, que es ahora, se han encontrado 4 casos más. El más reciente, de hecho, ocurrió hace unas semanas, en la noche de Año Nuevo, y esto nos llega a la totalidad de 15 cuerpos. El problema es que si llamas ahorita a la policía o prestas atención a sus reportes, notarás que la cifra es mucho más alta. Esto es porque las autoridades también están sumando los suicidios o pleitos de personas sin casa, sin hogar, los vagabundos. De esta forma, agrupan todos bajo esta misma categoría y nos olvidamos de los 15 jóvenes estudiados con futuros prometedores cuyas muertes no tienen sentido. De hecho, después de los últimos 2 cuerpos a finales de 2025, la comunidad ha empezado a alzar más la voz, especialmente después de las declaraciones que dio la hermana de la última víctima. El joven era de unos 27 años de edad, ingeniero en software, que fue visto por última vez saliendo de un bar en Midtown. Su cuerpo fue encontrado cerca de Tony Marone Park, una zona del Bayou que está un poco más al este de Downtown. La hermana de la víctima publicó en redes sociales que la autopsia preliminar del condado de Harris County dictaminó ahogamiento. Sin embargo, ella contrató a un patólogo privado. El patólogo privado encontró que no había casi agua en los pulmones y lo más aterrador era que el cuerpo presentaba lividez cadavérica en la espalda, pero fue encontrado flotando boca abajo. ¿Qué significa esto? La lividez es cuando la sangre se asienta por la gravedad después de morir. Si la sangre estaba en su espalda, significa que murió acostado boca arriba, sobre una superficie plana, y estuvo así varias horas antes de ser lanzado al agua. Si se hubiera ahogado, la sangre se habría asentado de una forma totalmente diferente. Veamos el caso de LG. Un estudiante de posgrado de 24 años desapareció tras celebrar el Año Nuevo con sus amigos, este último Año Nuevo. Fue encontrado en el White Oak Bayou, en un punto donde las corrientes se cruzan. Ojo, su celular fue encontrado perfectamente seco en una banca del parque a unos 50 metros de donde se encontró su cuerpo. ¿Por qué importa esto? Si alguien cae borracho al agua, el teléfono va a estar en el bolsillo. Que el teléfono esté en una banca sugiere que alguien lo puso ahí o que la víctima fue obligada a dejar sus pertenencias antes de ser empujada al borde. Ahora, en el caso de LG, un guardia de seguridad de unos apartamentos cercanos sí mencionó haber visto un sedán negro de lujo circulando muy despacio por la zona a las 3:30 de la mañana esa misma noche. El guardia se acercó con su linterna para ver qué estaba pasando, si necesitaban ayuda, y el coche se arrancó, se aceleró. De hecho, hasta menciona que se brincó un semáforo rojo. Esto conecta directamente con casos muy similares de la Carita Feliz en Nueva York. El mismo tipo de coche, el mismo tipo de comportamiento y la misma Carita Feliz. En estos 2 casos, las familias han mencionado que los chicos tenían marcas en los nudillos y en el cuello, pero la versión oficial es que son daños
post-mortem, causados por el roce con las ramas o escombros en el bayou. Sin embargo, para los familiares esas marcas parecen más de defensa propia o de alguien que fue sometido o amarrado. Estos últimos dos casos han sido tan sonados que ya no solo son teorías de TikTok o Instagram. Ahora hasta los medios mismos de las noticias están dudando de la policía. Ha sido tanta la presión que HPD tuvo que hacer un comunicado donde dicen que no pueden descartar ninguna posibilidad. O sea, ya no estarán culpando el alcohol y la oscuridad y un accidente automáticamente. También han prometido el reevaluar casos antiguos del 2024 y 2025, checar si hay algún vínculo forense, o sea, ADN o fibras que se pudieron haber pasado por alto. Es tanta la tensión que se rumora que dentro del departamento de policía se ha formado un task force de una manera discreta. No lo llaman unidad de asesino serial, le llaman unidad de seguridad de los corredores del Bayou. Pero el objetivo es el mismo, encontrar quién está detrás de todo esto.